8:48, 7:48 en las Islas Canarias y ustedes dirán, pero esto no era Mañanas en la Libertad con don Luis del Pino. Bueno, pues es que nos hemos cambiado. Yo no sé si a mejor o a peor. A muchísimo mejor. Será que a muchísimo mejor. Don Asís Timmermans, muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Aquí va a continuar esta mesa de tertulia y de análisis. Nos ha dejado el director de este programa en buenas manos porque ha dicho, mira, yo me tengo que ir porque tengo un compromiso, pero te dejo con Pablo Montesinos. Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, pues de viernes, qué semana más intensa, ¿eh? Es que hemos tenido de todo, ¿eh? Hemos tenido Todavía de no todo. ha terminado, no cantes victoria. Es que me entran sudores. Acuérdense ustedes de esto que dice don Pablo Montesinos. Empezamos, yo le diría, casi el sábado con el Congreso del Partido Popular, Ejecutiva Federal del PSOE. Verdad, es que empezamos la semana antes. Claro, claro. Porque algunos trabajamos el sábado y el domingo. Claro. ¿Hace cuántos meses fue el Congreso del Partido Popular y la Comisión Federal del PSOE, el Comité Federal? Pero imagínense ustedes qué lejos queda aquello, ¿no? El fin de semana pasado con la de cosas que han pasado esta semana, teniendo en cuenta que hemos tenido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, sí. En la Ejecutiva Federal del PSOE se puso encima de la mesa una serie de cargos que rápidamente tuvieron que pasar a segundo plano. Me estoy acordando, lógicamente, de esa denuncia que había en torno a Francisco Salazar y cómo directamente tuvo que dejar su cargo, que le duró horas. Horas, ¿no? Fue una cosa... Parece, perdonad, pero Pablo, que es más ordenado e intenso que yo, seguro que lo tiene más sistematizado, pero parece broma. Es decir, la noticia de la reorganización del PSOE ha dado lugar al nombramiento y destitución casi en un solo acto de un tipo por presunta conducta acosadora, que a su vez ha sido eclipsado por una serie de cosas que a su vez han sido eclipsado por una noticia fresca, nueva y que todo el mundo conocía desde hace años, que es el beneficio que Pedro Sánchez obtuvo de los prostíbulos de la familia de su mujer y todavía no ha terminado el viernes. Es decir, esto va. Y luego solo quiero reivindicar que yo en un programa, estoy seguro, los escucharé, y es que nunca me escucho a mí mismo, pero conté una anécdota porque hace como 15 días o 3 semanas estuve comiendo con unos amigos de colegio, del cole, de pequeños, que nos vamos, intentamos no hablar mucho de política, desde luego, pero hay uno que además curiosamente es hijo de un conocido político de la transición, que murió no hace mucho, su padre, y entonces en un momento dado, no sé, me preguntaron algo, claro, y Pedro Sánchez, y yo, como de paso, dije, bueno, para entender a Pedro Sánchez hay que entender que viene de un entorno de proxenetismo, y entonces este amigo... Pero bueno, ¿cómo puedes decir una cosa así? Pero tal, como diciendo, ya está el extremista y tal. Entonces, cuando ayer Feijóo, que Pablo creo que va a responder a esto que digo, pero yo creo que no improvisó en absoluto. Cuando ayer Feijóo suelta, y me parece muy bien, con una indignación real, pero usted, ¿cómo se compara conmigo si usted viene de un entorno de proxenetismo? En realidad es lo que dijo. De repente todos los diputados, menos uno por cierto, del Partido Popular aplaudiendo, perdón, pero como focas. No es que me parezca mal que aplauden, yo creo que hay que ser más contenido en cosas preocupantes, pero de repente ya se ha abierto la veda, y ¿por qué no ayer? ¿Por qué no hace un año? ¿Por qué no hace 3 semanas? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque este tema de la relación directa que tenía la familia de Pedro Sánchez con esas saunas, con el proxenetismo, se conocía y de hecho se había publicado en diferentes medios de comunicación, hasta el punto de que se habló del trato de favor que se le dispensaba dentro de una entidad que era Muface a la hora de alquilarle una serie de locales a un precio bastante ventajoso. Lo habíamos hablado en esta tertulia, yo creo que Luis del Pino la había sacado a colación en varias ocasiones. Es verdad que el miércoles en el Congreso de los Diputados se marca un punto de inflexión y se rompe con un tabú, es decir, una cuestión que siempre ha estado ahí, cuyos informes o noticias al respecto de esos supuestos vínculos no con saunas, sino con prostitución. Con prostíbulos, claro, con prostitución. En el marco de esas saunas, esos informes, esas noticias, porque además eran públicas, han estado en las mesas de todos los despachos, de las sedes de las formaciones políticas, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Era una bala que tenían en la recámara del Partido Popular, que tenía Alberto Núñez Feijóo,
Ellos dicen, pero yo creo que hay un poco de teatralización, ¿no?, de la épica parlamentaria, que cuando escucha de Pedro Sánchez esa arremetida de Marcial Dorado, tal, él dice, ya basta, y dice a sus asesores, vamos a sacar esto, ¿no? Es el momento de sacar esto. Pero lo cierto es que eso estaba ahí. Es decir, en el despacho de Feijóo esto lo tenían como un elemento a utilizar, ¿no? Y desde luego la veda se ha abierto, es decir, el tema tabú ha concluido. De hecho, ayer apostaron doble, es decir, en ambas cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, han presentado una treintena de preguntas. Y si tú observas los argumentarios internos del PP, es decir, lo que le pasan todos los días a los portavoces autorizados, lo primero es emplazar al gobierno a que desmienta o no desmienta tal, porque ¿con qué está jugando el PP? Oiga, el gobierno no quiere hablar de esto, pero no lo desmiente. Quiero decir, el gobierno lo que quiere es que, bueno, pues esto se lleve a lo que hoy apuntaba, por ejemplo, el diario El País, ¿no? Esto es un ataque personal contra Pedro Sánchez, esto lo que quiere va en que se ha traspasado otra frontera y ahora ya hablamos directamente ya no solo de la mujer o del hermano, que están imputados en la vía judicial, sino que ya vamos también al suegro, etcétera, etcétera. Y el PP va en la otra línea de, oiga, pero ¿esto que estamos contando es verdad o es mentira? Se utilizaban estas instalaciones y había prostitución en ellas, sí o no, más allá de lo de Muface, que es verdad que además, fue una exclusiva de Objective y ahora pues cobra más sentido. Hay un argumento a favor y en contra de la conducta del Partido Popular. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero es verdad que aunque quizá no haya sido la razón real, hay una razón lógica por la cual el Partido Popular saca esto. Oiga, usted está haciendo demagogia con un tema de prostitución. Usted ha decidido coger una bandera y hacer lo que Paul Johnson, el famoso historiador, decía que ha hecho el PSOE toda la vida, que es convertir un problema interno del PSOE en un problema nacional, ¿no? Que es como la guerra civil española. No le ha salido tampoco bien. Pero igual que la guerra civil española de alguna manera trasladó un conflicto interno del PSOE y consiguió que los ciudadanos nos matáramos entre nosotros, el PSOE de repente ha pretendido que su problema de prostitución pagada con fondos públicos y con mordidas, su problema de prostitución de su gente, del entorno más próximo de Pedro Sánchez, lo ha pretendido convertir en una cruzada contra el consumo de prostitución, haciendo una ley que la ilegalice, etcétera, etcétera. Es una cosa tan vergonzosa, tan falsa, tan hipócrita y tan dañina que es un buen argumento para que diga el PP, oiga, la frase más brillante, yo creo que ha dicho Feijóo, ahora ha decidido usted ilegalizar su propia biografía, usted verá. Me pareció brillante, si eso lo improvisó, como creo que decía Azaña, o Churchill, que se le atribuyó en todas las frases que uno no se recuerda a quién atribuir, las mejores improvisaciones son las que he preparado el día anterior en casa. Pero y lo segundo, perdón, es que es muy relevante, o sea, quiero decir, claro que es relevante. No se trata de que el padre de Begoña Gómez tuviera un negocio de prostitución, del cual es heredero Begoña Gómez, por cierto, es heredera. No se trata de eso, se trata de que un presidente del gobierno tenga un entorno de prostitución, de crimen, de temas ocultos. Eso es muy relevante y muy grave, porque eso explica no solo las conductas del presidente del gobierno, sino los condicionantes de su conducta. Y te dejo ya, porque sé que me estoy tal, prostitución que todavía no se ha abierto toda la veda, porque todos sabemos que no solo estamos hablando de explotación sexual de hombres y mujeres y menores, no solo estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de escuchas ilegales y de posibles chantajes a personas relevantes que consumían prostitución. Bueno, a mí me da la impresión de que todo va a salir. Es decir, estamos en un contexto en el que también esto se ha abierto la veda, ¿no? Yo en todo caso creo que esa bandera que ha intentado coger Pedro Sánchez con respecto a la prostitución no le está saliendo bien. Primero, si nos vamos al relato de los acontecimientos, que parece que fue hace meses, pero fue la semana pasada, el viernes pasado, el presidente del gobierno se montó un acto en la sede del Partido Socialista con las feministas del PSOE. Además decía algo así como que era un acto
movimiento reivindicativo de la mujer y para la mujer, Exacto. que era una auténtica vergüenza, ¿no? Además, que fue en mudos, es decir, pues solo podían entrar gráficos además escogidos por Ferraz, es decir, todo muy calculado, fuera a haber algún tipo de problema o se escuchara algún audio, es decir, aquello muy empaquetado, ¿no? Cuando, quiero decir, los partidos, lo han hecho todos los partidos, ¿no? Pero en un momento de grandes crisis, pues tú intentas encapsularlo todo e intentar vender tu mensaje, ¿no? Pero después pasa el caso de Paco Salazar, que ya en esa tarde y en esa noche ya empiezan los teléfonos a sonar y empiezan las llamadas a tal. ¿Por qué? Porque los periodistas hacen un trabajo de información y porque es verdad que hay dirigentes del PSOE que llaman a periodistas, lo cual también es muy relevante, ¿no? Que se llame a los periodistas, a los medios de comunicación para alertar de una situación de conductas en vez de usar los canales internos, porque no te fías de esos canales internos. Porque teoría, llega un momento en el que dices, es información interesada que circula en torno al partido, pero ¿no? fíjate, y luego ya, bueno, pues eso rompe por completo el Comité Federal, sin ningún tipo de duda, pero pasan las cosas tan rápido que hoy, por ejemplo, nosotros contamos en el artículo 14 cómo como hay tal aluvión de cuestiones, de problemas para Pedro Sánchez, sale ahora lo de los prostíbulos vinculados con la familia de Sánchez, que ya el miércoles en el Congreso de los Diputados nadie hace mención, o prácticamente hace mención al caso Salazar. Increíble. Absolutamente nada. Y a mí me parece muy revelador que la ministra de Igualdad del Gobierno no se haya pronunciado sobre el caso. Es decir, no ha dicho absolutamente nada. Nada. Es que nada es nada. Es decir, quiero decir, tú tienes que reivindicarte. Quiero decir, tú al final tu cargo va por encima de las siglas del partido en el que militas. No, oiga, pues diga, esto es una barbaridad. Vamos desde el Ministerio de Igualdad. Oye, que hay un Ministerio de Igualdad. Desde el Ministerio de Igualdad vamos a hacer tal, vamos a instar a la propia Palacio de la Moncloa a reforzar los protocolos. Yo qué sé, pero hacer una declaración para que, oiga, no sé, tiene usted el problema que en teoría está usted trabajando para erradicar en su propia casa, haga algo. Ni una sola declaración. Y los portavoces, bueno, sí, los haga Feijóo, los saca Santiago Abascal, pero quiero decir, del PSOE y de los aliados de soslayo. Creo que Ione Belarra hizo una breve mención. Sí, pero Ione Belarra hace una mención porque está en lo suyo. Porque está en su batalla particular. En su batalla particular, que es el liderazgo de la oposición, que es lo que le interesa ahora. Bueno, de la futura oposición. Que cada vez queda más pequeñito, ¿no? Chiquita, en plan, ahora de momento el liderazgo de Podemos que no le muevan la sí. silla y luego ya veremos lo que hay para adelante, ¿no? Pero es una cosa tremenda porque venimos de han pasado tantas cosas, pero venimos de un espectáculo en el que al principio de esa comparecencia de Pedro Sánchez, en la que, va a dar explicaciones sobre la peor corrupción. Y entonces pero don Asís, es usted un ingenuo. ¿Cómo que realmente se creyó que iba a dar explicaciones? No, pero lo que hablo ya no es de Sánchez, sino de la banda de sectarios que le acompaña. Es decir, tú puedes llegar y saludar al presidente y escucharle, pero no puedes convertir la llegada de una persona que va a intentar justificar una corrupción en un aplauso monumental, en un homenaje. ¿Un homenaje a qué? Es decir, ¿cuál es qué punto común hay entre el secretario de organización que nombra Pedro Sánchez, el siguiente secretario de organización que nombra Pedro Sánchez, el chofer de Pedro Sánchez, los tres grandes consumidores de prostitución o portero de boticlub directamente, entre su presunto acosador que elige Sánchez, entre la familia de... ¿Cuál es el punto común? El punto común es Sánchez. Entonces, quiero decir, ya la responsabilidad en vigilando en cualquier país europeo a la hora de elegir un secretario general, que es Dios en el partido político, a la hora de elegir un secretario general, la responsabilidad en vigilando habría llevado a cualquier líder de cualquier partido europeo a dimitir, pero el nombramiento sucesivo de dos personas corruptas, por cierto, la importante Cerdá, pero de dos personas corruptas, lo que habría es llevado a investigar al presidente, que es el verdadero elefante en la cacharrería. En este momento, no digo que haya pruebas o indicios de la responsabilidad penal del presidente, pero hay una responsabilidad lógica, es decir, ¿por qué el presidente elige a un entorno de consumidores o de tratantes de prostitución? ¿Por qué el presidente elige a un secretario general corrupto? Luego le protege, porque le protege, le pone en listas, le destituye, pero le pone en listas para ser... E inmediatamente después nombra a un segundo secretario general que es igual de corrupto o más que el anterior,
y no vamos a seguir con la nueva organización porque en realidad habría mucho que hablar de eso. Porque hay que investigar eso o no. Le dejo a Pablo Montesinos con la palabra en la boca, que es una cosa muy maleducada, pero es que llega el momento de la publicidad, que en el fondo es lo que hace que nosotros estemos aquí junto con la colaboración de nuestros oyentes que están al otro lado del transistor, del móvil, bueno, de las múltiples vías por las que se nos escucha. 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Pausa publicitaria y a la vuelta les cuenta la argumentación Pablo Montesinos. 9 y 5 minutos, 8 y 5 minutos, lo prometido es deuda, don Pablo Montesinos. Le doy el derecho a réplica. No, decía al hilo de la argumentación que ponemos encima de la mesa, que una de las lecturas que se ha sacado este miércoles de la sesión plenaria extraordinaria era que Pedro Sánchez lograba cierto oxígeno político, ¿no? Algunos decían, bueno, pues ya se puede ir a agosto tranquilo y ya luego en septiembre veremos. ¿O no? Quiero decir, al final lo que sabemos es que es verdad que agosto suele ser un mes inhábil, ¿no? También en los tribunales, pero tanto el Supremo como la derivada de la Audiencia Nacional, pero específicamente en el Supremo, el juez ya ha pedido a la Guardia Civil, a la Unidad Central Operativa, que se den, bueno, que los informes estén preparados cuanto antes, ¿no? Por lo cual, el problema que tiene el presidente del gobierno de base es que no controla los tiempos. Es decir, él cree que se puede ir tranquilo de vacaciones, salvo que el juez diga, pues voy a adelantar los trabajos y vamos a ver qué es lo que pasa por aquí y abro nuevas diligencias. O si no, en septiembre, pues vamos a ver si las ramificaciones de lo que ya se está investigando, bueno, pues esas ramificaciones aportan, por ejemplo, nuevos nombres, ¿no? Es un secreto a voces que se puede materializar o no, oiga. Pero en el Congreso de los Diputados esta semana se hablaba de 2 personas. De 2 personas en el marco de esa investigación, y además es que Aldama ya los había más o menos señalado públicamente, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con la presidenta del Congreso de los Diputados, que es la tercera institución del Estado, y vamos a ver qué pasa con el ministro de Territorial, Ángel Víctor Torres, en su etapa como presidente de Canarias. Entonces es que reitero el problema que tiene de fondo el presidente, por eso yo creo que al final estamos en una derivada en la que todo va a salir desde lo más chusco a las mordidas, que estamos en ese proceso. Y ante esa bomba de relojería, intentar levantar cabeza, marcar agenda política, lograr oxígeno. Pues sí, se logra el oxígeno, pero un día. Pero así hasta dentro de 2, cuando en calendario se celebran las elecciones generales, es muy complicado, ¿eh? Por eso, mira, está la acumulación de escándalos, de noticias, etcétera, y no solo de noticias, porque es que estamos hablando de temas distintos, aunque luego tengan conexión unos con otros, de escándalos distintos, de imputados distintos, de presuntos delitos distintos. Tengo un admirado tuitero que además es amigo, Macro y Mercados, quien lo quiera buscar en Twitter, que hace análisis económicos y muchas cosas, pero que en el tema de Pedro Sánchez es que hace una cosa que se intenta, Macro y Mercados, hacer una lista de los escándalos protagonizados por Pedro Sánchez, de las irregularidades, etcétera, y la intenta actualizar para tenerla presente, ¿no? Y es una tarea inabarcable. Bueno, es que yo tengo que decirles que ese hilo concretamente lo revisé esta misma semana y dije, madre mía, es que tienes que, en plan de como se suele decir en el argot digital, tengo que hacer scroll y scroll y scroll y scroll, ¿no? Porque pero luego, lo grave, yo decía antes que el punto común de todos los escándalos, de todos los presuntos delitos, es que es Pedro Sánchez, porque en el mejor de los casos los protagonistas eran hombres de su más absoluta confianza, es en el mejor, y en el peor estaba casado con ellos. Permítame que les diga, precisamente en alusión a este tuit, fíjense, 216 noticias son las que ha añadido últimamente en su tuit. Voy a, de hecho, repostear este mensaje de Macro y Mercados. Concretamente, 968 escándalos de la banda socialista, como dice. Claro. ¿Qué ocurre? Este que es difícil, yo creo que es difícil valorar cuáles son las cosas más importantes de las que estamos hablando.
porque hay gente a la que lo de Begoña Gómez le parecía secundario. Pero claro, o por ejemplo hay gente a la que el origen prostibulario, el entorno prostibulario o el entorno de proxenetismo del presidente le parece irrelevante, le parece como algo chusco. Pero sobre todo, muchos decían, sí, no, es que su familia política, ¿qué culpa tenía él de quién fuera su suegro? Pero es que se ha beneficiado directamente y ahí están y de hecho es que hay una sospecha que se puede decir, con cuidado, pero se puede decir, que es que aparentemente lo que ocurre es que don Sabiniano apuesta por su yerno. Efectivamente. ¿Cómo apuesta por su yerno? ¿Le financió la campaña? No lo sabemos, pero si hay opacidad en ese supuesto crowdfunding que monta Santos Cerdán para la campaña personal del presidente, para la Secretaría General del PSOE, si hay opacidad en ese crowdfunding, yo tengo derecho a pensar que el origen del dinero del crowdfunding puede ser el mismo que el origen del dinero con el que se compró los pisos Pedro Sánchez. Pero lo que quiero decir es que todo eso al final resulta que parece secundario y no es tan secundario. ¿Por qué no es tan secundario el tema de la prostitución? No solo por el hecho de que un presidente del gobierno haya llegado, digamos, aprovechándose de un dinero que venga a la prostitución, sino porque puede haber, en esos locales, puede haber, Villarejo Dixit, digamos, cosas oscuras como escuchas que puedan haber sido utilizadas para chantajear o para controlar a personas relevantes. Y esto hay que investigarlo. En el tema de Begoña Gómez... Yo creo que eso está ahí. Claro, el tema de Begoña Gómez estamos hablando de favoritismo, de aprovechar su condición de esposa de Pedro Sánchez. Sí, estamos hablando de eso, pero es que curiosamente estamos hablando de cosas más relevantes. En el caso de Begoña Gómez hay una intensa y variada y curiosa relación entre Begoña Gómez, Hidalgo, Aldama, y entonces no está claro si Begoña Gómez aboga o puede haber abogado por el rescate de Air Europa o Hidalgo, o sea, Hidalgo consigue financiación para la cátedra y para blanquear la carrera profesional o personal de Begoña Gómez. No está claro si eso es un do des, no está claro quién compra a quién. Lo que sí está claro es que se ven ambos beneficiados. Entonces, claro, estamos hablando de cosas muy gordas, porque el rescate de Air Europa, solo el rescate de Europa, estamos hablando de 450 millones, sin contar, bueno, un poquito, sí, 453, sin contar avales y sin contar otro tipo de favoritismos. Y sin entrar en el tema de Plus Ultra, que es que son tantos temas. Claro, es que es verdad que cuando te paras a pensar un momento y te das cuenta de ese listado de escándalos de presunta corrupción que rodea al gobierno, es lícita, ¿no? Y yo creo que es pertinente la pregunta de, pero ¿cómo es capaz de aguantar el presidente del gobierno con todo lo que tiene encima, ¿no? Cuando en la sesión plenaria, vuelvo al miércoles, el presidente del gobierno acota a 3 personas los imputados, se hacía aspavientos, ¿no? El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y luego le decía, pero ¿cómo habla usted de 3 imputados? Pero usted ha visto a su alrededor. Y es verdad que si vas al detalle, primero, tú puedes tener a una sola persona imputada, pero si es tu secretario de organización, a la sazón, después de ti, el máximo representante del Partido Socialista, ya es suficiente como para que en países de nuestro entorno pues se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones, ¿no? Pero es que no es solo tu número 2, sino es que el siguiente número 2 que has elegido para solucionar el problema del anterior también y está en prisión provisional, ¿no? Pero también afecta al entorno directo, como se decía, ¿no? La cuestión de Begoña Gómez, más allá de las extravagancias del juez Peinado, de que la comitiva que llegó a la Moncloa, que muchas veces se acogen, ¿no?, para criticar al juez Peinado, entre otras cosas, también, bueno, pues ese despliegue, que es verdad que podría haberse ahorrado la comitiva al Palacio de la Moncloa y todo lo que quisieras, ¿no? Pero al final esa investigación está ahí y la Audiencia Nacional lo que ha hecho, la Audiencia de Madrid lo que ha hecho ha sido acotarle la investigación, pero no ha dicho que no investigue, le ha dicho, oiga, vaya usted por esta rama de la investigación, ¿no? Y luego lo otro lo deja a un lado, ¿no? Y luego, por ejemplo, está lo del hermano del presidente del gobierno, con el acoso que ha vivido la jueza. Es decir, es que hubo un escrito de todos los jueces y todos los fiscales prácticamente de Extremadura diciendo, pero ustedes se han vuelto locos, dejen a esta mujer hacer su trabajo. Quiero decir, y luego con el aforamiento inducido por la Moncloa para que beneficiara también al hermano del presidente. Es decir, hay un cúmulo de acontecimientos que es verdad que si tienes la cabeza fría, pues dices, pero esto ¿cómo hemos llegado hasta aquí? De hecho,
en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno, alucinan, ¿no? Sí. Cuando tú lees los editoriales de los medios de comunicación, además de distinta ideología política, dicen, pero esto... ¿Qué es esto? Sí, que realmente, ¿qué está pasando aquí? A mí, de hecho, me gusta que llegue, por ejemplo, la información afuera de nuestras fronteras, pero a la vez me avergüenza, ¿no? En plan de, esto es lo que tenemos nosotros en nuestro país como presidente del gobierno. ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo es posible que esto ocurra y que siga adelante? Solo con un caso, pero es que son... Todo. Hay una cosa que tenía que haber sucedido hace varios años, y yo lo siento, hoy estoy un poco subidito y me cito a mí mismo, pero es que, claro... Pero es la segunda. No, pero no la última. Pero... el primer paso es reconocerlo. Claro, ya se han llegado a extremos insoportables hace años, y sin embargo... muchos quisimos mirar a otro lado. Se nombró ministra de Justicia, luego se nombró fiscal general, pero se nombró ministra de Justicia a una persona a la que habíamos escuchado intercambiar información sexual con Villarejo. Le habíamos escuchado. Yo te digo tal y tú me dices lo de los fiscales y jueces en Colombia yéndose con menores. Ese era el momento en el que el Partido Popular ya entonces tenía que haberse dado cuenta de que no estaba tratando con una persona muy de izquierdas, sino que estaba tratando con un auténtico bribón que venía de un entorno prostibulario, cosa que todos sabíamos, y que era capaz de cualquier cosa. En vez de eso, el Partido Popular colaboró y pactó, entre otras muchas barbaridades, el nombramiento de un mercenario como presidente del Tribunal Constitucional, no de un tipo de izquierdas, no de un tipo más o menos sectario, no, de un mercenario que se pone al teléfono de su amo, presidente del gobierno, y que es capaz de redactar leyes que luego, como la amnistía, que luego él va a tener que convalidar o que rechazar. Eso lo hizo el Partido Popular. Y el Partido Popular ha estado mucho tiempo, y no solo el Partido Popular, tratando a Pedro Sánchez como si fuera una persona normal. ¿Qué ocurre? Que ahora las noticias que están saliendo lo que nos está diciendo es no. Pedro Sánchez pero fíjate, no es un tanto normal. No voy a seguir, pero te dejo. Ni a la hora de pactar con él, ni a la hora de prever sus reacciones. Por eso don Luis del Pino, aprovecho que no está presente, creo, desgraciadamente, que se equivoca a la hora de augurar la inmediata renuncia de Sánchez. Perdona, Pablo. No, decías de la idoneidad, ¿no? De que con Pedro Sánchez pues no se lleva a cabo ningún tipo de interlocución, ningún pacto, etcétera, 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 por cómo es y por lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Por su bagaje político, por su balance político. Yo puedo estar de acuerdo en que Pedro Sánchez ha roto tantos puentes y la situación del Ejecutivo y del Partido Socialista es la que es, que lo que tendría que hacer, y es mi opinión, ¿no? Es que tiene que disolver las Cortes y convocar elecciones. Ahora, yo sí creo que en un contexto... Estamos en un contexto extraordinario, pero en un contexto normal sí tiene que haber una interlocución entre el Partido Socialista, el Partido Popular, bueno, entre todas las formaciones políticas, quiero decir, con rango constitucional. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en las que hay que hacer músculo de país y marca de Estado. Es decir, yo no concibo que las cuestiones, por ejemplo, en materia internacional, que cuando un jefe o primer ministro, ¿no? Pedro Sánchez, o sea quien sea, vaya a Bruselas antes y vaya a hacer un anuncio, un compromiso importante de país, antes no se haya descolgado el teléfono y se haya llamado al primer partido de la oposición y se le haya informado. Yo no concibo que en cuestiones de la guerra arancelaria, en lo respectivo a Ucrania, en la política de defensa, en lo relacionado a lo que siempre se ha llamado políticas de Estado, pues, oye, primero una interlocución y luego si el Partido Popular, el partido de la oposición, quiere hacer oposición, por lo menos que tenga esa información. Pero no ha ocurrido. No ha ocurrido, y el Partido Popular se ha comportado como si estuviera ocurriendo. Y en el exterior, en el extranjero, tenían la sensación, primero, de que Puigdemont, que era un criminal, Puigdemont es un criminal, es un fugado de la justicia que ha dado un golpe de Estado y que se ha fugado, es un criminal. No es un presunto criminal, es un criminal. Es un fugado. Es un criminal, efectivamente. Sí. Se le persigue por la justicia. Mi abogado sabe que yo puedo decir que es un criminal. Bien, entonces, cuando se empieza a hablar y a negociar con él, el peor efecto, aparte de otros, es que se está lanzando un mensaje al mundo. No era un criminal. Si tú
tienes interlocución política, no es un criminal. Mutatis mutandis, pactar cosas con Sánchez y hacer como si hubiera temas de Estado cuando él jamás descuelga ese teléfono y trata a la oposición como si fuera una oposición de Estado, hacer eso es blanquearle de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que cuando ayer, mira, voy a decir, para no extenderme, porque llevaría mucho, voy a citar... tercera vez, Pablo, un tuit que hice ayer. Ya te estaba esperando. Fíjate, te estaba esperando. Esto es una falta, pero esto es una falta de autoestima y una crisis personal. No creas que es otra cosa. Pero ayer yo decía una cosa. Yo decía, me preocupa lo que he visto en el Parlamento cuando Feijóo ha dicho eso. ¿Sabes qué 3 cosas me preocupaban? Me preocupa el aplauso alborozado de los diputados del Partido Popular. Me pareció sobreactuado, era como un poco bochornoso. Macho, que llevas callando esto mucho tiempo. Bueno, pero solo cito las 3 cosas. Me preocupó el gesto torcido. No que no aplaudiera, yo soy muy poco estaliniano. El gesto torcido de Borja Semper. Ha sido muy... El gesto torcido de Borja Semper. Y la tercera cosa que me preocupó fue el gesto contenido. Fíjate, María Jesús Montero, contenida. Pues el gesto muy, muy, muy contenido de María Jesús Montero, que hizo con su dedo una especie de señalamiento de todos los diputados del PP, como diciendo, todos estáis aplaudiendo, y yo de verdad creí leer en su frente, os vais a enterar de lo que es bueno. Pero Sánchez no es un tipo normal, no es un presidente del gobierno normal, viene de un entorno prostibulario y ha elegido a presuntos delincuentes y consumidores de prostitución, explotadores, como sus máximos colaboradores. Hoy Pedro Sánchez no está temblando a ver qué me va a pasar, no. Está planeando cómo se carga la justicia, aunque sea a base de cargarse el país. A mí hay una cosa que se ha dicho aquí precisamente, y don Pablo tiene mucha razón cuando habla de esa interlocución directa con esas fuerzas constitucionalistas que deberían velar por el interés de España, pero yo sí que, don Pablo, a mí me cuesta mucho pensar que el Partido Socialista vela por el interés de España cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que traslada a Bruselas, con algunas políticas que van en detrimento directamente del crecimiento de nuestro país, en el ámbito económico, por ejemplo, relacionadas con la fatídica Agenda 2030 y los intereses medioambientales de algunos pocos. Por ejemplo, con el tema de las energías. Yo no sé si en muchas ocasiones, cuando traslada el Partido Socialista a Bruselas algunas cuestiones, está directamente minando nuestra industria. Y por eso yo en muchas ocasiones, cuando han dicho hay que sentarse a hablar, coincido con lo que dice don Asís, de que hasta cierto punto es legitimar un poco a algunas fuerzas que no quieren bien a España. Esto en el caso del Partido Socialista y sobre todo esas reuniones directas con el Partido Popular y sobre todo ya cuando hablamos de esas fuerzas que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa, los secesionistas, los filoterroristas, etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo que en un país normal, en un contexto normal, en el que tenemos una base constitucional común, tendría que ser lógico que se reunieran todas las fuerzas. Pero es que la realidad es que estamos en una situación muy crítica y que el amor a España, el sostenimiento de España, se tiene que poner en tela de juicio por parte de todas estas cosas que vemos en el entorno del Partido Socialista, ¿no? Entiendo el diagnóstico, pero es que Pedro Sánchez no lleva a Bruselas la postura del Partido Socialista, lleva la postura de España. Claro, es que cada vez... No, pues permítame que lo dude, porque... Entiendo el análisis, pero el presidente del gobierno representa a España. Es decir, cuando el presidente del gobierno va a la OTAN, va a la reunión con la Alianza Atlántica y muestra esa... por una estrategia política, ¿no?, de interés partidista, además en un contexto muy determinado, acorralado por la corrupción, y además en esa fotografía se aparta un poco, luego intenta hacer una bandera, firma una cosa, pero verbaliza y escenifica otra. Cuando hace todo eso, lo hace en nombre de España. De hecho, cuando Donald Trump se refiere, que nunca se había referido, además en unos términos tan contundentes y tan claros, no se está refiriendo al Partido Socialista Obrero Español, no. Habla sobre España. Cuando a Giorgia Meloni, a la primera ministra italiana, le preguntan por España. Y yo, es verdad que tú en ese interés partidista tal, pero a mí sí me gustaría, o creo que es bueno para España, incluso aunque esté defendiendo, a mi modo de ver, irresponsablemente unos intereses partidistas, a mí sí me hubiera gustado que previamente, y creo que es bueno para el país, que previamente hubiera habido una interlocución directa. No la ha habido, ¿por qué insistes en eso? Pero ¿por qué? No, digo, al hilo... No, perdona, pero si no lo ha habido, ¿por qué nos tenemos que comportar como si lo hubiera habido? Ya, sí. Bueno, luego el Partido Popular... Claro, yo estoy... Pero que yo lo que quería reivindicar es que creo que antes tiene que haber una interlocución para que, por lo menos...
de viva voz, cara a cara, tú le digas al presidente del gobierno, oiga, que eso es marca España, que esto afecta a los intereses de todos. Es decir, para mí esa interlocución sí se tendría que estar produciendo. Es verdad que no estamos en un contexto normal, que estamos en un contexto extraordinario, que todos los puentes están prácticamente rotos y que, pues entiendo que después de las elecciones generales, cuando se produzcan, eso habrá que ir restaurándolo poco a poco. Porque yo sí que creo, concluyo ya, yo sí que creo que es bueno hablar incluso con quien esto lo ve gris y el otro lo ve negro. Yo creo que esa interlocución, si es sobre España, hay que hablar. ¿Sigues pensando que es una situación normal? ¿Sigues pensando que hace falta elecciones? Y eso es un contexto completamente distinto. Yo no quiero elecciones generales. Yo no quiero que disuelva. ¿Cómo voy a pedirle a un criminal, perdón, cómo voy a pedir a una persona que pienso que es responsable de una trama criminal, cómo voy a pedirle que convoque elecciones? ¿De qué estás hablando? No quiero pedirle que convoque elecciones. Yo pido que convoque elecciones a un presidente del gobierno normal, no a una persona que creo que está delinquiendo. A una persona que creo que está delinquiendo, llamo a Jack Bauer y le pido que le detenga. No, Jack Bauer no puede detenerle. Bien, pido a un juez que impute al presidente del gobierno. No, la corrupción de Sánchez, el hecho de que Sánchez se haya beneficiado de una trama de prostíbulos, que es lo menos que ha salido en estos días, eso hay que llevarlo a Europa. Ha salido por primera vez en el Times. ¿Cómo puede salir eso de un presidente del gobierno español por primera vez en la prensa internacional cuando aquí lo sabemos desde hace 10 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta esta ¿De semana, quién es la culpa? Porque hasta esta semana el principal partido de la oposición no ha callado. Porque hasta esta semana el principal partido de la oposición ha callado algo tan irrelevante como que el presidente del gobierno haya sido financiado de una manera o de otra por el rey de una red de prostíbulos. ¿Eso te parece poco relevante para que se hubiera puesto en Europa? Para que nadie hubiera aceptado una interlocución de una persona que ha elegido sucesivamente a grandes consumidores de prostitución, a grandes corruptos, a grandes de todo, a grandes de todo, y con ese ha pactado el Partido Popular hasta hace 3 días la presidencia del Tribunal Constitucional y se la ha otorgado a un mercenario. ¿De qué estamos hablando? No hay, o sea, ¿qué interlocución? No tiene que haber una interlocución con una persona que además es que no quiere tenerla. Eso es verdad, que no quiere tenerla es indiscutible porque... Entonces yo me alegro de verdad que el Partido Popular esté haciendo esto. Espero que esto no oculte algo más gordo, que es que el presidente del gobierno venga de un entorno prostibulario está conectado con el hecho de que tenga un entorno corrupto, ¿de qué hablaban en el PBO? Pero hombre, por favor, está conectado con el hecho de que el miembro de su gabinete, al cual es que no quiero citar por su nombre, porque es que de verdad me parece que, en fin, bastante tiene en este momento, el miembro de su gabinete que lleva siendo colaborador suyo, una de sus manos derechas desde hace mucho tiempo, pues sea un baboso acosador. Eso no es una anécdota, es la consecuencia de cómo es un chulángano que se ha comportado como un matón en todo su entorno. Y además, fíjate, Pablo, te voy a decir una cosa que no ahora que no nos escucha nadie. Sabemos muchas más cosas del presidente del gobierno, de cómo ha tratado a hombres y mujeres, y ni siquiera las podemos decir aquí. Y de hecho, ahí está ese cambio de rumbo del Partido Popular en la réplica que vimos en el Congreso. La pregunta aquí es clara. ¿Por qué? Porque ha habido ese cambio a raíz del Congreso está subiendo Vox en particular, y sobre todo porque está copiando la estrategia de confrontación frontal de Vox, porque el que ha hecho preguntas incómodas en particular en el hemiciclo hasta ahora había sido Santiago Abascal, con acusaciones directas, señalamientos directos. Ese cambio de estrategia es lo que nos llama la atención, quizás pensando en esas elecciones que ponía encima de la mesa don Asís Timmermans, o vaya usted a saber qué, ¿no? Yo no quiero elecciones, quiero que se detenga a Pedro Sánchez. Sí, pero que por parte del Partido Popular podría ser una estrategia, y de hecho con el cambio de nombres en las listas dentro de la organización, que podrían estar en listas buscando un perfil más joven, buscando el perfil de la mujer, que se ha dicho también en muchas ocasiones, ¿no? Cómo se podría buscar ese nicho de voto y robarlo, por así decirlo, del votante socialista tradicional, ¿no? El votante femenino. Pues no sé, quizás es el Partido Popular el que está pensando en esas elecciones y ha dicho, vamos a entrar por aquí a ver si ahora que nos está comiendo la tostada Vox con esta confrontación directa con Pedro Sánchez podemos rascar algún voto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que con respecto a la relación con Vox, el Partido Popular también ha lanzado mensajes muy reveladores y muy destacados desde el Congreso Nacional del pasado fin de semana, hace meses. Hace meses, no llega una semana. A interpretación de los que estamos aquí. 6 días. Por la falta de descanso, ¿no? Pero es verdad que el Partido Popular el domingo, Feijóo, se pronuncia con respeto hacia los votantes de Vox, pero lanza una aspiración que luego se revela también en compromiso un día después en boca de su secretario general, que es que quiere un gobierno en solitario, y en la estrategia de ese gobierno en solitario, de intentar ir a ese gobierno en solitario, Tellado lo ha llegado a verbalizar, es un compromiso, y si no, dice el Partido Popular, se irían de nuevo a las elecciones. Es verdad que esto no casa igual en todas las voces del PP. Isabel Díaz Ayuso lo llegó a verbalizar públicamente diciendo: yo no se lo he escuchado ni creo que se lo vaya a escuchar, y hay algunos dirigentes del PP que dicen: oiga, esto es hemeroteca como la hemeroteca de Pedro Sánchez con determinados pactos, ¿no? Es decir, que luego esto nos lo van a recordar. En el entorno de Feijóo dicen que sí, que es un compromiso claro al respecto, pero en el marco de queremos gobernar en solitario, es verdad que el miércoles Feijóo hace un discurso, yo creo, un discurso, la primera intervención como en la réplica, que estuvo muy medida, muy pensada y que fue de oposición total, frontal, en un intento también de opacar, que yo creo que mediáticamente se ha conseguido en parte de opacar a Santiago Abascal en lo que al discurso se refiere, porque Feijóo fue tan duro, tan contundente, sacó los vínculos de la prostitución con el entorno de Sánchez, que es verdad que ha marcado la agenda, sí. Que ha marcado la agenda para tal. Yo creo que todo está en la misma estrategia de eso que dijo Feijóo, y concluyo ya, de Sánchez o yo. Y en ese Sánchez o yo que verbalizó Feijóo el domingo, lo que quiere el Partido Popular es que el denominado voto útil, ¿no? que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias, momento de la publicidad. Le dejo a Asís Timmermans con la palabra en la boca, que quiere decir una cosa. Bueno, venga, va, di. Si Santiago Abascal hubiera dicho lo que dijo el otro día Feijóo, ¿hubieran aplaudido los diputados del PP? Yo creo que no, claro. Se hubieran escandalizado. Pues ahí queda esa pregunta con esa respuesta encima de la mesa. 9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Vamos a la publicidad y luego quiero preguntaros por el tema de la inmigración. Se está poniendo la cosa muy complicada en el sureste de España. Estamos hablando de Torre Pacheco, de una serie de agresiones, de cómo están gestionando los diferentes partidos el tema de la inmigración y sobre todo de la inseguridad que viven muchos de los ciudadanos de diferentes localidades. Pausa y enseguida volvemos. 9:34, 8:34 en las Islas Canarias. Hemos hablado de lo que ha pasado en el PSOE en los últimos meses, es decir, en los últimos 6 días. Hemos hablado también del Congreso del Partido Popular. Hemos hablado de la comparecencia de Pedro Sánchez, de esa respuesta directa de Alberto Núñez Feijóo, de cómo Santiago Abascal muchas veces le saca las vergüenzas al Partido Socialista con una oposición frontal en el hemiciclo. Y toca hablar de cuestiones que le atañen directamente a usted como ciudadano. De un tiempo a esta parte, la inseguridad en nuestro país cada vez es más creciente y en muchas localidades en las que hay un alto porcentaje de inmigración, en muchos casos ilegales, pues la gente pasa miedo en las calles. En las últimas 24 horas hemos conocido un caso dramático, no un caso sino 3, en Torre Pacheco, una agresión a un anciano, posteriormente una agresión a un grupo de jóvenes que se encontraban pues en la calle, en un coche, y una tercera agresión a una persona sin hogar que estaba durmiendo en la calle y que también pues recibió una paliza por parte de una turba de, en este caso, magrebíes. Una información que nos hacían llegar directamente desde la Gaceta de la Iberosfera, y la verdad es que ponía el foco directamente en lo que está ocurriendo en esta localidad. Hay una concentración convocada por parte del Ayuntamiento para esta misma tarde en la puerta de... pues les diría que en la plaza consistorial de Torre Pacheco, en repulsa a estas actuaciones, a la violencia en las calles de Torre Pacheco, y también por parte de Vox se convocó por parte de José Ángel Antelo una manifestación, una concentración al día siguiente, el sábado 12, precisamente por la mañana en el mismo sitio. Yo creo que la gente es consciente de lo que está pasando en nuestro país con las nefastas políticas migratorias de, iba a decir José Luis Rodríguez Zapatero, pero vamos, que viene a ser lo mismo, o peor, corregido y aumentado, con el caso de Pedro Sánchez, y esa inseguridad que se vive en muchas localidades. A mí cada vez me lo trasladan más, ¿no? Lo preocupados que están por la gestión de la inmigración y cómo no se le pone coto por parte de la Unión Europea
y pues sobre todo por parte de nuestro país, ¿no? Es que además esto que se revela como un problema claro y que no tiene nada que ver con ninguna cuestión de xenofobia ni de nada parecido, es que una ordenación ordenada es básico. Y si tú fomentas, que es lo que está haciendo el gobierno de España y la oposición, por cierto, si tú premias la emigración ilegal, porque la premias, es decir, tú estás diciendo, si tú llegas aquí, yo te atiendo. Es decir, lo que estás haciendo es aumentar las expectativas que llevan a una persona, por ejemplo, a meterse en un cayuco en el cual ya los traficantes de armas, como Open Arms, que es un traficante, perdón, los traficantes de personas, ya llevan los cayucos con la gasolina, con el fuel, para ir más allá de 200 millas desde los lugares de origen. ¿Por qué? Porque va a venir el Open Arms de turno o el barco de turno y les va a llevar ¿a dónde? Al origen no, les va a llevar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aumentar el riesgo, aumentar el hecho y la certeza de que miles y miles de personas van a morir ahogadas gracias a que les estás diciendo, métete en el cayuco. Que si te cojo, yo ya te salvas, ¿no? Y eso es lo que está provocando no solo miles de ahogados, miles muertos, sino también que lleguen un montón de personas, muchas de ellas en edad militar, muchas de ellas que no tienen nada que ver con refugiados, en situación ilegal, en situación irregular. No tiene nada que ver esa demagogia de decir, ay, es que las personas no son legales o ilegales, es que no sé. Todo eso es una tontería. Pues claro que hay personas, miles de personas en situación ilegal o irregular en España que están trabajando en el servicio doméstico y a las que se les ayuda, por ejemplo, a regularizarse, pues haciendo precontratos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el hecho, aparte de que la inmigración hispanoamericana, en mi opinión, es otra cosa, pero no voy a entrar en ese tema, pero no tiene nada que ver con el hecho de promover el incumplimiento de la ley. Claro que la inseguridad por culpa, entre otras cosas, de la inmigración ilegal, es una evidencia que ya empiezan a aceptar todos los partidos políticos. Negarlo es lo que crea racismo. Todos tenemos amigos, yo creo que fundamentalmente de la inmigración hispanoamericana, pero todos tenemos amigos emigrantes en España que para mí son tan españoles como yo y que no son ni más ni menos que nosotros. Bueno, pues la inseguridad derivada de la inmigración ilegal masiva, no solo crea inseguridad, sino que crea racismo contra todos. Contra todos. Eso es lo que hay que evitar. Negarlo no solventa nada. A ver, yo creo que vincular la migración con la inseguridad es un tanto peligroso, precisamente por lo que tú decías, porque puede afectar a esas personas migrantes. Todos tenemos en nuestro entorno a personas que han venido de otros países. Así Timmermans me está diciendo que tengo algún antecedente. ¿Con ese apellido? ¿Quién lo diría? Por eso te digo, ¿no? Que quiero decir que además Madrid es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Es verdad que principalmente de América Latina, ¿no? Y que, bueno, pues por los lazos que tenemos y demás, la convivencia en Madrid, hombre, siempre hay, ¿no? Circunstancias extraordinarias, pero es muy positiva. Dicho esto, yo no creo que sea positivo vincular migración con problemas de seguridad, etcétera, etcétera, no por nada, sino porque al final creas un marco y ese marco puede afectar a todos, ¿no? Y esto, a mí las generalidades no me gustan. Ahora, si hay, tú has hablado de tres circunstancias concretos en un municipio. Si esos 3 casos concretos en un municipio son de una serie de personas que además están identificadas, tal, eso hay que actuar. Quiero decir, porque es que si no se puede generar el efecto rebote que se ponía encima de la mesa, ¿no? Y es que al final, pues eso genera, un sentimiento de racismo que yo creo que no viene bien a nadie, ¿no? Por lo cual yo creo que si eso está ocurriendo allí, primero, ver quién ha sido, y segundo, que las instituciones trabajen, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia, es decir, que se trabaje para acabar con eso, porque lo que no se puede, porque es que al final la gente acaba tomándose la justicia por su mano. Lo vimos el otro día en Cataluña, ¿no? En un municipio de Cataluña, ¿no? Que ante la inacción de las instituciones no se hacía nada. Quiero recordar que era en un piso de ocupación ilegal, y al final aquello se desmadra de tal forma, los vecinos se hartan y van todos a una a ir contra esas personas, y se crea un momento terrorífico. Pero la culpa no es de los vecinos, es de la inhibición
de las autoridades. No ponía. No, lo sé, no estaba matizando. No, pero sí, lo explicaba perfectamente un padre de familia. Un padre de familia decía, mire, es que no recuerdo el nombre de ese municipio, sé que era en Cataluña, ¿no? Pero decía, se ha ocupado este lugar, amenazan a mis hijos, no pueden ir seguros solos a clase, uno estaba enseñando todos los días un machete, ¿qué quieren? Lo primero llamamos a la policía, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, da igual la nacionalidad de las personas que estuvieran allí, al final son personas que rompen por completo la convivencia, que generan una inseguridad absoluta, las instituciones, yo no sé si porque las leyes no lo permiten, sino tal, no pueden hacer absolutamente nada y hay un momento que los vecinos dicen, oiga, si usted no me da soluciones, yo me las voy a buscar, ¿no? Es un momento extremo, pero por ejemplo en Torre Pacheco es que, claro, hasta que ocurra una desgracia tremenda y la ciudadanía diga, oiga, pues hasta aquí se ha acabado. Claro, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Pero es que estamos hay que evitarlo de alguna manera. En ese momento, don Pablo, porque realmente lo que estamos haciendo... Somos compañeros de toda la vida. De hace bastantes años, además. Pero hombre, es que es verdad, Pablo, pero que... si va a barrer sus argumentos tendrá que llamarle de dónde. Por lo menos el respeto que no se pierda. Pero efectivamente es que el problema es que la vida juntos. ha fracasado un poco bastante la política migratoria del Partido Socialista y sobre todo que estamos pagando nosotros los españoles estos errores del Partido Socialista en cuanto a seguridad, falta de vivienda, por ejemplo. Son muchos problemas lo que está tensionando, como dicen ahora los modernos, la sociedad, ¿no? Estaba yo hablando del tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema impositivo, la condonación de deuda en Cataluña, que ahora hablaremos, si os parece, precisamente de cómo los varones socialistas de Castilla-La Mancha, por ejemplo, también Javier Alemán, ahora han alzado la voz hablando de lo que va a pasar en Cataluña con la agencia tributaria especial que va a gestionar sus propios impuestos. Entonces, hemos llegado a una situación en la que la sociedad pues va a decir basta y, como dice don Pablo Montesinos, va a explotar y va a salir por algún lado, que puede ser bastante peligroso. De todas maneras, yo creo 3 cosas telegráficamente. Bueno, la primera, si no lo digo, exploto. Yo no sé qué migración hay de América Latina, no la conozco, pero sí conozco mucho la hispanoamericana. En segundo lugar, no es vincular la inmigración ilegal y la inmigración ilegal masiva con la violencia y con la delincuencia, no es ni peligroso ni no peligroso. Es evidente. Es evidente. Yo creo que es. Yo ahí no estoy de acuerdo. Y en tercero, usted ha dicho un argumento, le llamo de usted porque voy a intentar pelearme. Usted ha dicho un argumento. Yo estoy a viernes, llevo muchos días trabajados. O sea y tiene batallas mucho más. Y no soy de talante peleón, yo lo reconozco. No, pero es verdad que tiene también callo, don Pablo Montesinos. Pero no, porque me ha dicho una cosa como dando a entender que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Por eso es tan enriquecedora esta tertulia, quizá. Sí, pero lo que quiero decir es que no tenemos que tener complejos. Las cifras se manipulan muy claramente. O sea, en este momento, el hecho cierto de que la población reclusa y de que los el mayor número de delitos sean cometidos proporcionalmente sean cometidos por personas en situación irregular, por inmigrantes ilegales, es una cosa que no solo se debe evidenciar, sino que se debe afrontar, entre otras cosas, para proteger, si es que hace falta, a la inmigración legal, a la inmigración normal. Claro que sí. Hubo un tiempo en Madrid, usted es que es muy joven, no se acuerda, aunque usted ya ha trabajado, pero hubo un tiempo en el que la inmigración colombiana, o sea, había una idea de los colombianos como mafia en Madrid que tenía que ver con drogas, etcétera. Y hay una cosa curiosa, ya sé que generalizar es malo o es imposible, pero es que hay pocos países, pocos hispanos entre nosotros, como los colombianos, que sean más educados, más cultos y más de todo. Bueno, pues los propios colombianos eran los que decían que no había que ocultar a esas mafias colombianas, que había que combatirlas, porque los primeros perjudicados, digamos, de ese racismo, entre comillas, eran los propios colombianos entre nosotros. Bueno, mutatis mutandis. Eso es una realidad. La inmigración ilegal crea inseguridad y crea violencia. Hay que afrontarlo, entre otras cosas, en favor de los emigrantes, de la emigración legal y de la inmigración normal. Y sobre todo, insisto, los hispanoamericanos en España, yo es que como creo que los hispanoamericanos y nosotros somos miembros de una entidad
común, pues no los considero extranjeros. Es un problema que tengo, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Pero eso hay que afrontarlo por bien de todos y por el bien de ellos. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, no estoy de acuerdo en el sentido de que yo creo que ante hechos concretos como los que nos ha expuesto de Torre Pacheco, pues hay que actuarlo, sean magrebíes, no lo sean, tal, hay que actuar contra ello. A mí me parece bien que la política migratoria, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Con los países de orígenes, yo creo que eso hay que reforzarlo. Se tiene que trabajar en los países de orígenes, se tiene que trabajar en una migración regulada, por supuesto. ¿Para qué? Para que no haya problemas, pero a mí no me gusta, lo siento, y creo que es contraproducente mezclarlo todo y decir la migración con inseguridad, tal, no ilegal, sé cuántos, ¿por qué? Ilegal. Ya, pero es que... Ilegal. De verdad, pero es que cuando tú plantas esos debates a la opinión pública, luego todo se vuelve muy difuso y se pueden generar problemas de convivencia. Pero ¿eres tú el que mezcla ilegal con legal? No. O sea, no, yo lo que digo es que cuando... el cumplir la ley que el ser emigrante. Nos une más el cumplir la ley que el ser emigrante. Yo siempre voy a estar a favor de cumplir la ley, pero creo que, hombre, solo faltaba. ¿Por qué pones en un mismo lado los emigrantes legales solo con faltaba. los ilegales? No, yo solo digo que cuando vinculamos la migración, tú añades la ilegal, la migración ilegal con la inseguridad, al final esa mezcla de cara a la opinión pública puede generar, pues, me parece que eso genera... Está ocurriendo lo contrario, pero bueno. Pues ¿sabe quién lo relacionaba precisamente en un corte que traíamos nosotros ayer en este programa? Era la propia Elma Said, la ministra de Migración, Seguridad Social e Inclusión, la que cuando estaba en su época en Navarra hablaba directamente de pues la inmigración delincuencial o algo así, hacía alusión a unas palabras concretas. No obstante, nos quedan 10 minutos aproximadamente para hablar de un tema que quería poner yo encima de la mesa. ¿Se acuerdan ustedes que Al Capone al final cayó por delito fiscal? Le estaban persiguiendo pues por muchas cosas y fíjense ustedes qué curioso que al final fue el tema impositivo lo que lastró al Capone. ¿Por qué traigo yo este ejemplo? Bueno, porque hay una gran revuelta dentro del Partido Socialista a propósito de la cuestión fiscal de Cataluña, de cómo Pedro Sánchez ha entregado directamente la gestión, por así decirlo, de los impuestos a los catalanes en un guiño a los secesionistas de Esquerra Republicana para mantener el apoyo a su gobierno y que por tanto él pueda seguir en la Moncloa. Esta es la lectura que se desliza de lo que hemos conocido, ¿no? Cómo cede Pedro Sánchez a Cataluña esa gestión impositiva para que sea directamente la agencia tributaria catalana la que canalice los impuestos. Hay varones socialistas que han dicho que es un privilegio, que es un atentado a la igualdad. Castilla-La Mancha, rápidamente, Emiliano García Paje ha dicho que no se va a quedar de brazos cruzados. En el caso de Asturias también ha dicho que esto es casi una financiación singular y no sé yo si decir directamente irregular. ¿Creéis que esto va a ser una piedra más en la mochila de Pedro Sánchez que termine de lastrar su gobierno? Bueno, esto llevaba latente mucho tiempo. Lo que pasa es que como pasan tantas cosas tan rápidas, al final esto, bueno, pues queda solapado. Pero esta revuelta de las comunidades autónomas con respecto a la caja común es una de las quejas, más habituales en esta legislatura, porque además era uno de los compromisos a los que había llegado Sánchez con sus socios independentistas. Yo creo que de facto es el fin de la caja común, quiero decir, de la solidaridad entre territorios, ¿no? Yo que reivindico mucho mi tierra, que reivindico mucho Málaga, reivindico mucho Andalucía, yo siempre digo que si, por ejemplo, en Extremadura o en Castilla y León o donde sea necesitan, porque así estadísticamente se entiende, un centro de salud, un hospital, un acceso a carretera o un AVE antes que Málaga, pues a mí me parece muy bien que vaya primero a Extremadura o vaya antes a Castilla y León, que vaya a Málaga. ¿Por qué? Porque yo entiendo España así. Quiero decir, yo entiendo España como un lugar donde todos somos iguales, todos debemos de tener en el marco de las posibilidades los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo cual yo quiero, por supuesto, que mis impuestos vayan también a beneficiar a los extremeños, a los castellano-manchegos o a quien corresponda. Y entiendo así la caja común, ¿no? Es verdad que hay unas... En España siempre ha habido, que por cierto esto lo batallaba mucho Ciudadanos, ¿no? Creo que también Vox, ¿no? La singularidad del cupo vasco, pero yo lo entiendo así, y con una hacienda propia para una comunidad autónoma tan importante como es Cataluña,
Es decir, porque no podemos olvidar que aquí está Madrid, pero luego está Cataluña, que decir, son los motores económicos, pues hombre, si solo la Hacienda la quiere para usted, pues eso rompe para el conjunto, pero es que a mí yo creo que eso rompe con la igualdad de todos los españoles, ¿no? Por cierto, aunque no es el momento, las haciendas forales son de ámbito provincial, no son de ámbito regional. El cupo, ¿no? El cupo vasco. Pero dicho esto, yo creo que hay algo más grave que el tema de la distribución, que es de lo que está aludiendo, y es que se está terminando de configurar la administración catalana como un Estado independiente. Y no es grave por muchos motivos, no solo porque se está ya haciendo desaparecer al Estado español en Cataluña y reaparecer o aparecer un Estado catalán, sino porque se está haciendo fomentando y premiando un separatismo abierto y una represión, o sea, no en nombre de la pluralidad, sino al revés. El nacionalismo lo que es profundamente, el nacionalismo catalán, como todos, es profundamente uniformador y está basado precisamente en la supresión del Estado en Cataluña y en la supresión de la libertad de los castellanohablantes, es decir, la mitad de la población. Y dicho esto, cuando ya eso, ¿a qué va a obligar? A que cuando vuelvan a dar un golpe de Estado o cuando vuelvan a reprimir brutalmente a sus ciudadanos, el Estado ni siquiera va a tener otra opción que la intervención militar, porque la intervención administrativa va a ser imposible, porque no va a existir el Estado en Cataluña. Y sobre todo que de facto se está poniendo encima de la mesa un federalismo, ¿no? El que cada entidad sea independiente y que en un momento determinado diga... Un confederalismo. Un confederalismo y que de repente den un golpe en la mesa y dices, bueno, pero si es que esto ya estaba hecho, ¿no? No tenemos nuestra propia educación, nuestra propia justicia, nuestra propia agencia tributaria ahora. Pero si fueran las mismas reglas de juego para todos... Claro, pero es que ese es el problema. Que no es, porque es una cuestión bilateral. No. Es decir, no afecta, no son las mismas reglas para... Y además es que yo me resisto a creer que esa es la fórmula correcta. ¿Por qué? Porque para mí lo que pasa en Extremadura, y mira que reitero, yo quiero mucho a mi tierra, pero para mí lo que pasa en Extremadura me afecta y lo entiendo como igual que lo que afecta a Andalucía o lo que afecta a Málaga. Es decir, para mí, pero me voy a otra... también Cataluña. Badalona es mía. Badalona es mía. También País Vasco, quiero decir, para mí son parte de mi... Claro. Entonces, quiero decir, cuando hay un problema, y yo para eso, la solidaridad nacional, yo eso me lo creo de verdad. Quiero decir, pues si hay un gran incendio en la otra punta de España, yo quiero que todos nos volquemos para solucionarlo. Si hay una catástrofe, si hay un problema, ¿no? Esa realidad yo creo que es la que rompe cosas como estas. ¿Por qué? Porque la caja tiene que ser común para las necesidades de todos. Hay una entrevista muy buena a Rafa Latorre, no la comento porque no nos da tiempo, que sale hoy en The Objective. Y al final es que todo esto es por el ámbito de poder. Tenemos a una persona hueca, a una persona que viene del ambiente prostibulario, que es Pedro Sánchez, pero que no tiene una sola idea dentro, pero tenemos... y entonces ha vendido sencillamente a un criminal como Puigdemont y a partidos filoterroristas y criminales, la ha vendido el Estado a ellos, pero tenemos una persona que, aunque sea simple y aunque sea tonta, sí es un ideólogo, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que ese sí que tiene en la cabeza la destrucción de España tal y como la concebimos. Ese sí que quiere la creación de la nación catalana, ese sí que quiere la destrucción de todo un sistema de alternativa política o de democracia, ese sí que quiere la restauración de una masonería a la que le hacía gestos una y otra vez cuando era presidente del gobierno, e incluso inaugurando locales en antiguas sedes de la masonería. Ese es un enfermo de ideología que está intentando que Cataluña sea una nación en contra de España. Pero fíjense ustedes que volvía yo al tema de los varones socialistas que alzaban la voz, y ahora que viene don Eric Gutiérrez, don Eric, muy buenos días de nuevo. Buenos días. Nos trae una pregunta que lanzábamos a la audiencia esta mañana en relación con esas declaraciones de Emiliano García Paje, que se va a golpe de pecho otra vez, ese PSOE bueno, ya sabe usted, don Pablo Montesinos, ese PSOE que realmente nos hacen creer que no, el PSOE bueno ni lo ha habido jamás. Que alguien, como decía en la Biblia, algún justo quedará, ¿no? Para no destruir la ciudad. Pues sí, señores, no, hay que destruir. Besteiro. Léanse el Anticaballero que publicó en el 36. A veces hay que eliminar algunas marcas, ¿no? Para quitarnos lacras en la historia de España. Bueno, pero Paje sí que nos dio un buen momento. Quiero decir, ese debate que se vivió en el Comité Federal, oye, pues... dio momentos de gloria. Y es que sigue hablando Emiliano García Paje. Hombre, convendrás conmigo que esos sonidos de Paje y Óscar Puente en el Comité Federal, en términos políticos periodísticos, estuvo muy interesante. A estas alturas, todo lo que no sea lanzarse objetos a la cabeza al
otro no es una nada, confrontación frontal. Incluso así se invita a llegar a las ¿Cómo manos. vamos a llegar al fin de semana? Venga, vamos. Hombre, si es dentro del PSOE no sería la primera vez. Bueno, don Eric, plantee por favor la pregunta que hemos lanzado a la audiencia y la trasladamos a esta mesa de tertulia. Pues una vez más, García Paje pues, ha puesto los puñitos así muy fuerte y dijo que bueno, que no va a quedarse con los brazos cruzados ante la cesión de impuestos a Cataluña. Y le preguntábamos a los oyentes que qué creen ustedes realmente que hará don Emiliano García Paje. Les dábamos, como siempre, 4 opciones: mostrarse preocupado, fingir consternación, amagar y no dar, y nada de nada. No sé qué piensan los contertulios de hoy. ¿En qué se va a materializar estas palabras de García Paje cuando dice que no se va a quedar de brazos cruzados? Va a descruzar los brazos. Bueno, yo no lo creo. Yo creo que él va a utilizar las herramientas como todas las comunidades autónomas a su alcance para evitarlo. Yo creo recordar que ya ha ido a la vía judicial. Es decir, esto se va a materializar de alguna manera en la vía judicial. Claro, el Constitucional luego tendrá las consecuencias que tengan. No recuerdo si fue el Constitucional ya o no. Un conflicto de competencias. Me suena que además ha hablado con el resto de comunidades autónomas. Aquí, además, yo creo que Paje, haga lo que haga, no lo va a hacer solo. Se va a utilizar como aliados a otros gobiernos autonómicos del Partido Popular. Es decir, se va a ir en bloque para intentar parar esto. Hablo de memoria, pero creo recordar que iba por ahí la línea, vaya. Pues los oyentes no están de acuerdo con Hombre, esto no, sabía yo. Por eso me gusta tanto la sorpresa. El 57% de los oyentes ha votado nada de nada. Creen que Paje, pues una vez más, va a hablar, pero después no se va a materializar en nada. El 25% cree, o sea, 1 de cada 4, cree que va a fingir consternación. Que bueno, yo creo que lleva ya unos años fingiendo consternación. O teniéndola. No quiero tampoco yo decir que está haciendo o no está haciendo. El 13% en tercera opción ha puesto amagar y no dar, que esa es mi opción favorita. Sabes que yo soy muy futbolero. Es un poco el Neymar. Es muy tiene parte de brasileño, García Paje, porque amaga, hace mucha ruleta, pero después a puerta no pega ningún disparo, ¿no? Y por último, con un 6%, mostrarse preocupado. Los oyentes pues han votado en esa opción. La minoritaria un 6%, como digo. Ya digo que el 57% ha votado nada de nada, que ha sido la que más oyentes han votado, evidentemente. Vamos a seguir, doña Carmen, con algunos comentarios que nos han dejado muchos. Por ejemplo, Carmen Costa en Twitter nos dice: no va a hacer nada, al menos por él mismo. Otra cosa es que actúe por otros a los que no les debe gustar mucho que se empiece a hablar más de ellos, como Bono, Pepe Blanco, etcétera, que están muy cómodos con sus fortunas. Es que esto es un tema que se está hablando mucho, ¿no, doña Carmen? Y los contertulios, que están empezando a salir nombres que igual preferían estar pues ya en el ostracismo, que no se hable de ellos, haciendo sus cositas por aquí y por allá, pero que no salgan a la palestra. Entonces, quizá pues se junta a esos nombres o a alguno del Partido Popular, como está diciendo don Pablo. Nos dice también José Manuel Quesada, dice: García Paje es el campeón de amagar y no dar. Casi parece del PP. También nos dice Valerami, dice: nada de nada, lo habitual en políticos progres sin otro oficio, más que vivir del partido. Y también, por último, doña Carmen, leo un par de comentarios más, en este caso de YouTube. Dice: como diría don Luis, apretar muy muy fuerte los puñitos. Y como diría un amigo, tras hinchar los mofletes, pues no respiro. Típica cosa que hacen los niños, pues eso parece que cree este oyente que va a hacer García Paje. Y por último, Blanca White nos dice: teatro. Este debió dedicarse a la escena, al teatro, que es lo suyo. Bueno, pues tendremos que ver efectivamente si al final se materializa en algo eso que ha dicho, que le da mucha pena, que es algo realmente dramático que hayamos llegado a este punto. Como dice don Pablo Montesinos, hay herramientas para intentar, por lo menos, escenificar, hacer algo que se les mueva la acción, ¿no? Que cuando el jefe de su partido pactó con un criminal que acababa de dar un golpe de Estado, con Puigdemont, ese era el momento para salirse del partido, fundar otro, presentar una querella, lo que fuera. Paje es un cantamañanas, es un mentiroso, es un inmoral y es un tipo que ha seguido ahí haciéndose el ofendidito. No es el único, pero en fin. Leo un último comentario que nos llega por Twitter de José Ángel García Landa, que nos dice que Anticaballero es de Gabriel Mario de Coca, no de Besteiro. Sí, aunque Gabriel Mario de Coca era el secretario personal de Besteiro. Tiene toda la razón. ¿Quién lo ha dicho, perdón? José Ángel García Landa, le damos las gracias por este comentario, aunque dice aunque Besteiro también fuera anticaballero. Claro, no, es el lapsus. O sea, hay quien, vamos, él seguramente sabe más, pero hay quien dice de alguna manera que lo escribió Besteiro por boca de Gabriel Mario de Coca, que era su secretario personal, pero en todo caso estoy seguro de que él es un especialista. Por cierto, un libro absolutamente descatalogado, es dificilísimo de encontrar. La última alerta que me llegó de Iberlibro costaba
250. Si usted lo tiene en EPUB, lo invito a pasármelo porque me encantaría. Incluso si nos quiere enviar pues algún regalo para don Asís Zimmermans en forma de lectura, se puede enviar a esta casa, a Radio Libertad, y bueno, pues ahí queda ese mensaje. Al oyente, repita su nombre, perdone. Que José Ángel García Landa, que además... José García Landa, muchas gracias. Don Asís, es verdad que los oyentes nos ayudan mucho a hacer esta tertulia con los temas, con las críticas, con lo que les gusta, lo que no les gusta. A veces les damos la razón, a veces no. Pues como en esta misma mesa, ¿no? Que es algo que también nos gusta bastante. Discutir, que haya disenso, que es también enriquecedor. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos traído la voz de los oyentes. Muchas gracias. Don Asís Zimmermans, un placer tenerle aquí. Verdad, gracias. Don Pablo Montesinos, que son muchos años ya, Pablo. Otra vez nos reencontramos aquí. Además, de verdad. Hoy, bueno, pues bueno, disintiendo, que también nos gusta bastante. Claro, el debate, ¿no? Que haya debate, que es enriquecedor. Es muy de también gusta descansar un poquito. Vámonos de fin de semana, que está muy bien. Bajemos a Málaga. Ya veremos. Eso sí, que en Málaga además siempre tenemos buenos amigos. Don Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como por siempre, repetir en esta mesa de tertulia. ¿Y sabéis dónde tenemos muchos buenos amigos? En Málaga, concretamente, pues gracias a don Paco Linares, que es una auténtica institución de este programa y que es el que pone punto final a esta mesa de tertulia. Don Paco, muy buenos días. Gracias. Nos suben los impuestos y no sabemos por qué ni para qué. Hay crisis de vivienda y le echamos la culpa al que está más cerca, al ayuntamiento de turno. Tenemos la sanidad saturada y se lo achacamos a los médicos. Nuestra capacidad adquisitiva para comprar productos básicos disminuye porque estos suben de precio. ¿A quién le echamos la culpa? A las empresas privadas. Y así podría seguir y continuar poniendo ejemplos hasta el infinito más uno, como dice mi sobrinilla Inés. Somos muy cortitos de vista. Nadie se acuerda lo que cuesta mantener, bajo mi punto de vista, porque es una sin razón, la Agenda 2030 de la Unión Europea, por ejemplo. Y por eso precisamente, y otros motivos, a von der Leyen le han puesto una moción de censura los conservadores. La moción ha sido rechazada por 360 votos del PSOE y el PP, que gobiernan juntitos en Europa, contra 175 votos a favor de la moción de los conservadores. Nada más que decir a este respecto. Pero no te quejes si has votado a uno de estos dos partidos que gobiernan juntos en Europa. Y en la política española, ya nada volverá a ser igual en nuestra política española tras esta explosión de realidad que le estalló en la réplica a Pedro Sánchez. ¿Con quién vive usted? ¿De qué prostíbulo ha vivido usted? Devuelva el botín, dimita y convoque elecciones generales. Y en su discurso, el doctor Sánchez Pérez Castejón gastó los mejores minutos en castigar a Vox y al Partido Popular. Una precampaña electoral bestial. Nunca permitirá que exista una alternativa democrática porque eso nos indica, ello habla de su catadura moral y antidemocrática. Se comportó como un tirano, vejó a Felipe González, humilló sin piedad a Abascal y este le respondió con 3 palabras: indecente, corrupto y traidor. Y el Frente Popular tan contento. Después no vendrán los palos. El lunes más y mejor. Punto final.